La última vez que pude compartir con vosotros, en el mes de julio, estuvimos hablando de cómo ser un discípulo de Jesús y hablábamos de que ser discípulo tenía que ver con imitar los pasos de aquel a cual seguías, a cual era tu maestro. Claro, si nuestro modelo es el Señor Jesús, si Él es nuestro modelo a imitar, en todas las comparaciones seríamos hallados faltos. No daríamos la talla en ninguna, en todas ellas fallaríamos. No sé si, hablando de justicia, no sé si alguna vez has sido juzgado. Y no me refiero a que te hayan juzgado las personas, sino que hayas tenido que ir a un juicio porque te estaban juzgando. Yo todavía estoy esperando ser librado de tener que ir a juicio. Todavía no sé nada del tema, pero estoy esperando que el juez de instrucción me saque definitivamente del caso y no tenga que ir a juicio. Pero cuando tú vas a un juicio, allí se comparan los actos que tú has hecho, tus hechos, y te lo comparan con lo que marca la ley. Si has actuado fuera de la ley, eres hallado falto. No has dado la talla. Te han puesto en la balanza y no has pesado lo suficiente. Y entonces eres condenado. En la Biblia se usó una palabra para hablar para expresar precisamente esto, y no sé si sale aquí o no. Es en el lateral. Ahora, vale, que es para abajo. Y se usó esta palabra, tekel, que tenéis aquí. Esta es, luego entraremos en detalle en ella, pero es la peor palabra que a ti te podrían decir cuando eres juzgado. Y puedes pensar, yo nunca seré juzgado. Yo nunca haré nada que me lleve a juicio. Dice la palabra del Señor que hay un hecho inevitable para todos los hombres. Y es algo que uno de los hombres más sabios de la tierra, en el final de su discurso, en el final de su predicación, llegó a la conclusión. Y dice el capítulo 12 de Eclesiastés y versículo 14, dice que porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, toda obra de cada hombre será juzgada. Por lo tanto, hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, tú vas a ser juzgado, vamos a ser juzgados. Y en ese juicio, ¿sabes una cosa? Que será derramada la ira de Dios para todos los hombres. Y dice Colosenses capítulo 3 y versículo 6 que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Romanos capítulo 1 y versículo 18 dice Pablo que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabes? Esta expectativa de juicio pesa sobre nosotros. La realidad de nuestra deuda con Dios nos aplasta. Y aunque a veces intentamos arreglar esta situación, cuando buscamos justificarnos al compararnos con los demás, mira, yo no soy como aquel, yo no soy tan malo. O cuando buscamos comparar nuestras buenas obras en relación con nuestras malas obras para buscar el agrado del juez supremo, nos damos cuenta de que nada de lo que podamos hacer nos librará en ese juicio. Nada de lo que hagamos nos librará de la ira de Dios. Dice Isaías en el capítulo 64 que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia.
siempre seremos hallados faltos de peso. ¿Qué pues vamos a colocar en la balanza para que aquella balanza se equilibre? Y en el libro de Daniel, como veis ahí en el capítulo 5 y el capítulo 6, vemos dos ejemplos. El ejemplo de dos personas que fueron pesados en balanza, pesados en la balanza de Dios. El primer ejemplo lo tenemos en el capítulo 15. Y allá en el capítulo 5 de Daniel vemos a un rey llamado Belsasar. Probablemente este rey era el nieto de Nabucodonosor. Estamos en el año de la caída del imperio babilónico, de manos del imperio medo-persa. Babilonia estaba en ese momento sitiada, a punto de ser conquistada. Y allí en el capítulo 5 vemos a un hombre que, como dice el versículo 1, en vez de, sabiendo que su reino estaba en peligro, que su pueblo iba a ser acabado, exterminado, en vez de, como hicieron los ninivitas en Jonás capítulo 3, de haber proclamado ayuno y dedicarse a la oración por el juicio de Dios que venía sobre ellos, en vez de esto, resuelto a ir en contra de los caminos de Dios, proclama, como dice el versículo 1 del capítulo 5, banquete y fiesta y jolgorio. El rey Belsasar, dice el versículo 1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Y no solo esto, sino que a la orgía que tenían montada en aquel lugar, dice el versículo 2, que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Y a esta orgía vemos como también este hombre añade un sacrilegio y trae aquellos vasos que estaban traídos del templo de Jerusalén. Y en esta situación podéis leer en el versículo 5 cómo Dios interviene y emite su veredicto. Y dice el versículo 5 que en aquella misma hora, cuando estaban en medio de la fiesta, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y vemos cómo Dios emite allí un veredicto. El veredicto que fue a este hombre por lo que estaba haciendo. Y vemos cómo en el versículo 6 el semblante de este hombre cambia, acusado por su conciencia, sabiendo que no había hecho lo recto ante Dios. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas temblaban, daban una contra la otra. Y en aquel momento vemos a este rey que le escriben unas palabras. Y el rey no sabe lo que significan estas palabras y busca que alguien le explique o le muestre el significado de estas palabras. Las palabras eran las siguientes. Y en su reino no había nadie que puede ayudarle hasta que ya le presentan a Daniel. Y Daniel se presenta delante del rey. Lo hacen llamar. Y leemos en el versículo 18 del mismo capítulo 5, cómo Daniel le dice al rey, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba en vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Esto lo pueden leer en el capítulo 4. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, y de bronce, y de hierro, y de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel y Parsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en el cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y vemos cómo las palabras de Daniel sonaron como mazos en los oídos de Belsasar. El brazo ejecutor de Dios había caído sobre él y acababa de conocer la sentencia de Dios que Dios tenía para él. No solo le anuncia que su reino le iba a ser quitado, sino que era Dios mismo quien le había puesto fin. Y lo peor, como leíamos en esta mañana, Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Como dice la versión internacional, no pesas lo que deberías de pesar. Como dice la versión de las Américas, has sido hallado falto de peso, o la Nueva Traducción Viviente, no has dado la medida. Y Daniel le enumera los cargos en el versículo 22, en el versículo 23, por los cuales él fue hallado falto. Y estos cargos podemos encontrarlos como unas 4 características de aquellos que no dan la talla, que no van a dar la talla. Y dice el versículo 22, en primer lugar, que a pesar de que conocía el pasado de su abuelo, dice, no te has humillado, no has humillado tu corazón. A pesar de conocer el castigo de Dios hacia su abuelo Nabucodonosor, no había escarmentado en cabeza ajena. En segundo lugar, él tampoco, dice el versículo 23, había afrentado a Dios mucho más que su abuelo. Dice el versículo, te has ensoberbecido, te has opuesto a Dios con toda la soberbia y has convertido los instrumentos en instrumentos de iniquidad los utensilios del santuario de Israel. Y segundo lugar, vemos cómo él dice que se ha ensoberbecido. No solo no se había humillado, sino que además había afrentado a Dios ensoberbeciéndose. Y en tercer lugar, vemos también en el versículo 23, dice que has afrentado a Dios dando alabanza a otros dioses. Dioses de plata, de oro, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y en cuarto lugar, no solo no se había humillado, no solo se había ensoberbecido, no solo había dado alabanza a otros dioses. Y en cuarto lugar, no has dado la gloria al único Dios verdadero. Dice, ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, al final del versículo 23, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabes?
todos estamos en las manos de Dios. Y este versículo enseña que nuestros caminos están en las manos de Dios. Y ante el tribunal de Dios, todos somos reos. Porque dice Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, delante del tribunal, aquel que estamos en sus manos, que nuestra vida está en sus manos, que conoce todos nuestros caminos, ante su tribunal, todos seremos hallados reos, mientras nadie supla nuestra falta. Y Belsasar, acabamos con Belsasar y vemos cómo en una situación de fiesta, en una situación de aparente alegría, cuando menos se podía esperar, encontró, dice el versículo 30, la muerte. Y vemos a Belsasar que en una situación de vida halló la muerte. Y en contraposición a Belsasar encontramos a Daniel. Y en la misma hoja tenéis ahí el capítulo 6 de Daniel, y vamos a ver cómo allí se narra el episodio en el que Daniel fue puesto en el foso de los leones. Si hacemos un poco de recordatorio, vemos como en los primeros versículos como Daniel ya está gobernando Darío de Media. Darío ve en Daniel un espíritu superior al resto, lo pone como uno de los gobernadores, quiere hacerlo como el mayor de los gobernadores. Esto causa envidias en los demás y tratan de ponerle una trampa para eliminar a Daniel. Y vemos en los primeros versículos de este capítulo, versículo 4, vemos cómo él es ajusticiado por los hombres, y en el versículo 16 dice que fue lanzado al foso de los leones conforme a un edicto que le habían hecho firmar al rey. Y es ahí, en ese momento, cuando Daniel es ajuzgado por los hombres, que Dios emite su veredicto. Y dice allí el versículo 19 al 23, el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a que tú continuamente sirves, ¿te ha podido sacar los leones? Qué importancia tiene el testimonio ante los demás, ¿eh? Como el propio rey de el Dios al que Daniel servía. Y dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22, el juicio de Dios, la sentencia sobre Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. No te preocupes ser condenado por los hombres, sino preocúpate de ser hallado inocente delante de Dios. Entonces se alegró el rey, versículo 23, en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y Dios se puso a Daniel en una balanza, juzgó, y dijo que había yo inocente. Y la mano que condenó al rey Belsasar, la misma mano cerró la boca de los leones. ¿Qué diferencias hay con Belsasar? Vemos como Daniel, si lees la historia, él era un hombre arrodillado y humillado delante de Dios.
Dice el versículo 10, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y vemos a un hombre humillado delante de Dios, vemos a un hombre que cuando impedían dar la gloria a Dios, con más razón y con más ímpetu lo hacía. Vemos un hombre que ya desde el capítulo 1 propuso en su corazón no contaminarse con la comida que se dedicaba a los dioses ajenos. Vemos a un hombre que, como dice el versículo 4 del mismo capítulo 6, entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre fiel, sin ningún vicio, sin ninguna falta. Era un hombre que, como dice la última parte del versículo 23, había puesto su confianza en Dios, en el único Dios verdadero. Y Daniel fue pesado en la balanza de Dios y fue hallado inocente. Y vemos cómo, en contra de lo que le pasa al rey Belsasar, el cual en una situación de vida encontró la muerte, Daniel en una situación de muerte, como era encerrarse en un foso lleno de leones, él halló la vida. Como conclusión, piensa por un momento, ¿qué pasaría si hoy vieras en la pared de tu casa el dedo de Dios escribiendo tu sentencia? ¿Estarías preparado para el veredicto? ¿Serás librado de la ira de Dios? Cuando el peso de nuestros pecados, como dice Romanos 3:23 que recordábamos antes, no tiene la pesa que contrarresta, somos hallados faltos. Porque no existe ningún ser que pueda hacer obras dignas del perdón de Dios o que pueda hacer algo para ser hallado suficientemente o para ser hallado suficiente en el peso de la balanza de Dios. Así que en ese veredicto necesitamos algo que equilibre la balanza. ¿Sabes? Jesús es la pieza, es la pesa que contrarresta nuestros pecados. Y no funciona. Se ha ido. Jesús es la pesa que contrarresta nuestros pecados, porque su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Lo hemos recordado en esta mañana. Hemos leído desde el capítulo desde el capítulo de Isaías 53. La sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La sangre es la que contrarresta nuestro pecado. Nos hace justos delante de Dios. Y gracias a ella somos pesados en la balanza de Dios y somos hallados inocentes. Jesús es el que nos libra de la condenación más grande que un ser humano puede tener: la ira de Dios. Y si hay aquí algún amigo en esta mañana que aún no conoces al Señor Jesús, que aún no has dado el paso de arrepentirte de tus pecados, déjame decirte que tu problema más grande no son tus finanzas. Tu problema más grande no es tu salud. Tu problema más grande no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe. El problema más grande que todo ser humano experimenta es que la ira de Dios está sobre él. Porque somos hijos de desobediencia. Pero Jesús fue a la cruz para liberarnos
de esta gran condenación. Si ha sido lavado por su sangre, Él hará que el peso falto que yo daré en la balanza de Dios sea contrarrestado por su preciosa sangre, que fue derramada para remisión de mis pecados. Y cuando Dios me mire, verá a Jesús que se interpone entre yo y Dios. Y le dice a Dios, yo pagué por él. Y como hemos leído, su sacrificio fue acepto. Al humillarte ante Él, al darle la gloria solo a Él, al poner mi confianza en Él, puedo ser hallado inocente de la ira de Dios, como Daniel. Y me gustaría leeros un texto que mi cuñado José Mari está en este fin de semana en casa. Tenía que asistir hoy a una boda y estuvo en una convención en la librería ABA. Y él estuvo ayer hablando con mi suegro, estuvieron en casa de ellos, estuvieron charlando un rato ayer por la tarde. Y mi cuñado escribía luego en el Facebook, dice, hoy he recibido la mejor clase de teología práctica que 10.000 seminarios no podrán enseñarme. Un muy querido amigo está pasando por una terrible cáncer, con daños colaterales añadidos. En medio de su incomprensión me enseña, por medio del dolor comprendemos el misterio de la cruz. Que Cristo muere para que nosotros no muramos. Fue solo Él quien murió para que yo después no muera. Y después de esta vida me espera más vida. Le tenemos miedo a la muerte porque es algo desconocido. Pero después hay vida con mayúsculas. Su abandono del Padre me hace pensar que yo no soy desamparado por Él. No entiendo la razón de mi dolor, pero sí sé que su dolor fue para que yo no muriera. Y solo Él muere por mí para que yo viva. Y este es el peso que contrarresta la balanza. Que aunque yo sea hallado falto delante de Dios, Jesús pagó por mí. Que el Señor nos bendiga.